¿Sabías que Oaxaca tiene un árbol con el tronco más grueso del planeta, cuevas sin fondo conocido y valles donde el tiempo se detuvo hace 2500 años? ¿Que sus costas esconden la confluencia de dos corrientes oceánicas opuestas y que bajo sus pies corre agua que nadie ha mapeado todavía? Oaxaca no es solo mezcal y tlayudas, es el estado más salvaje, más antiguo y más geológicamente brutal de todo México. Prepárate. 50. El estado que es un continente en miniatura. Oaxaca tiene 8 regiones geográficas completamente distintas entre sí. En un solo estado encuentras selva tropical, desierto, bosque de niebla, costa pacífica, altiplano semiárido, cañadas profundas, valles fértiles y sierras. No hay otro estado en México con tanta diversidad ecosistémica concentrada. Esto sucede porque Oaxaca está en el punto exacto donde convergen 3 grandes sistemas montañosos: la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Juárez. Esa colisión creó un rompecabezas de microclimas sin paralelo en el país. Los biólogos dicen que Oaxaca tiene más diversidad biológica por kilómetro cuadrado que la mayoría de los países del mundo enteros, y gran parte de su territorio sigue sin exploración científica. Lo que conocemos es solo la superficie de algo mucho más profundo. 49. La falla geológica que divide al estado en dos. Oaxaca está cortada por una de las fallas tectónicas más activas de México. La falla de Oaxaca corre de norte a sur y separa 2 tipos de corteza terrestre completamente distintos. Al oeste, roca metamórfica con más de 1000 millones de años de antigüedad. Al este, a roca sedimentaria mucho más joven. Esta diferencia determina el suelo, la vegetación, el agua subterránea y hasta la forma de construir. Los sismos son frecuentes precisamente porque esa falla libera tensión constantemente. El terremoto de septiembre de 2017 que devastó el istmo tuvo su epicentro exactamente sobre esta falla. Oaxaca no tiembla por mala suerte, tiembla porque está parado sobre una de las costuras más tensas del planeta. 48. El árbol más gordo del mundo. En Santa María del Tule, a 16 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, está el árbol con el tronco más ancho del mundo. Es un ahuehuete con circunferencia basal de 42 metros. Necesitarías casi 30 adultos tomados de las manos para rodearlo. Tiene entre 1500 y 3000 años de antigüedad y cubre una superficie de sombra de 600 metros cuadrados. Pero más allá del récord, es un marcador geológico. Los ahuehuetes solo crecen donde hay agua subterránea constante. Este árbol indica que debajo de Santa María del Tule hay un acuífero masivo activo desde hace milenios. No es un monumento, es un pozo vertical de información hidrológica. 47. El pico más alto del sur de México. El Cerro Nube, punto más alto del estado, alcanza 3490 metros sobre el nivel del mar. Geológicamente, estas cumbres son bloques de corteza empujados hacia arriba por la presión tectónica, no volcanes. Su roca base tiene más de 300 millones de años, lo que las hace más estables que los volcanes del centro del país. Aunque igualmente peligrosas en sismos porque no absorben las ondas, las rebotan. Los pueblos zapotecas que habitan esas cumbres llevan siglos construyendo con técnicas adaptadas a ese tipo de suelo. No les enseñaron ingeniería, la aprendieron sobreviviendo. 46. La caverna que no tiene fondo conocido. En la Sierra Juárez existe el sistema Cheve, uno de los sistemas de cuevas más profundos de América. Los espeleólogos han descendido más de 1500 metros y aún no han encontrado el fondo. En 2014, un equipo de 16 personas pasó 29 días dentro y solo llegaron al nivel 1544 metros antes de ser detenidos por un sifón de agua helada. La cueva conecta manantiales costeros con fuentes de agua del altiplano interior. Comunidades enteras beben agua que viene de esa oscuridad. Oaxaca tiene un mundo debajo de sus pies que todavía no terminamos de entender. 45. El lago prehistórico que fundó civilizaciones. El Valle de Oaxaca fue un lago gigantesco hace 20.000 años. El lago Etla cubrió el sistema de valles centrales con más de 80 kilómetros de largo. Con el cambio climático postglacial, el agua se evaporó y filtró, dejando sedimentos lacustres de enorme fertilidad. Eso explica por qué las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica eligieron ese valle. Monte Albán no fue construido ahí por capricho. Fue construido ahí porque el lago extinto dejó los suelos más productivos del sur de México. Cada mazorca cultivada en Oaxaca durante miles de años creció sobre el fondo de un lago que ya nadie recuerda. 44. Monte Albán, la ciudad que nació en el aire. Monte Albán tiene más de 2500 años de historia. Sus constructores aplanaron manualmente la cima de una montaña de 400 metros, removiendo millones de toneladas de roca con herramientas de obsidiana y fuerza humana. Desde esa cima se dominan los 3 brazos del Valle de Oaxaca. Cualquier amenaza era visible a kilómetros. La elevación generaba condensación de agua incluso en temporadas secas.
no era solo un centro ceremonial, era una fortaleza climáticamente inteligente diseñada por zapotecas que entendían su geografía mejor que cualquier conquistador que llegara después. 43. El Istmo de Tehuantepec, el punto más estrecho de México. Solo 200 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México en el Istmo. Napoleón III soñó construir un canal ahí antes del Canal de Panamá. Los estadounidenses lo consideraron seriamente en el siglo XIX. Hoy existe el Corredor Interoceánico, vía ferroviaria que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. Pero el Istmo no es solo estratégico para humanos, es una superautopista para aves migratorias. Millones de rapaces, garzas y aves canoras lo cruzan cada año en lugar de rodear el continente. Oaxaca es el puente que une 2 océanos y 2 continentes. 42. El viento más feroz de México. Los tehuantepecos son vientos del norte que alcanzan más de 100 kilómetros por hora. Suceden cuando el aire frío del Golfo pasa por las montañas bajas del Istmo y se canaliza como embudo hacia el Pacífico. Durante siglos destruyeron barcos. Los marineros coloniales les tenían más miedo que a cualquier tormenta tropical. Hoy el Istmo tiene la mayor concentración de aerogeneradores de América Latina. El viento que mató marineros ahora alimenta ciudades enteras. La geografía cobró su deuda y está pagando dividendos. 41. La costa más biodiversa del Pacífico mexicano. La costa oaxaqueña tiene 250 kilómetros de litoral y es la más biodiversa del Pacífico nacional. La corriente fría de California baja por el norte y la corriente cálida ecuatorial sube desde el sur. Donde chocan frente a Oaxaca se crea una zona de surgencia con agua profunda y rica en nutrientes. Tortugas marinas anidan en Mazunte y La Escobilla en número sin equivalente mundial. Ballenas jorobadas paran frente a Puerto Escondido. Tiburones ballena pasan cerca de Huatulco. Es uno de los ecosistemas marinos más activos del hemisferio occidental. 40. La laguna costera más grande del Pacífico mexicano. La laguna de Chacagua tiene 72 kilómetros cuadrados y está separada del océano por una franja de arena que cambia con cada temporada de huracanes. Se formó hace menos de 10.000 años cuando el nivel del mar bajó y dejó atrapadas bolsas de agua costera. Adentro conviven cocodrilos de río y delfines que entran cuando las bocanas se abren. Es un mundo donde lo dulce y lo salado se mezclan y las reglas del ecosistema se reescriben constantemente. Una laguna que podría transformarse completamente en las próximas décadas por el cambio climático. Suscríbete ahora. Lo que sigue es lo que nadie te ha contado de Oaxaca. 39. El desierto de cactus más alto del mundo. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Patrimonio de la Humanidad desde 2018. Es el hogar del bosque de cactus columnares más denso y diverso del planeta. Hay cactus de más de 500 años. El cardón gigante alcanza 15 metros de altura. Es un desierto de altitud entre 1000 y 2000 metros que recibe menos de 400 milímetros de lluvia al año. Se han catalogado más de 270 especies de cactus. El desierto de Oaxaca no es tierra muerta, es un laboratorio de evolución abierto al cielo. 38. El río que corre al revés. El río Atoyac en los valles centrales corre de sur a norte. Geológicamente inusual en esta parte del continente, la falla tectónica local levantó el terreno del sur más que el del norte, empujando el agua en dirección contraria. Sus crecidas depositaron durante milenios el sedimento que hizo posible la agricultura zapoteca. Sin el Atoyac corriendo al revés no hay maíz en el valle. Sin maíz no hay Monte Albán. Sin Monte Albán la historia de Mesoamérica es completamente distinta. Todo por un río que se negó a seguir las reglas de la gravedad. 37. La obsidiana que conectó civilizaciones. En la región de Cañada hay yacimientos de obsidiana explotados desde hace más de 3000 años. La obsidiana oaxaqueña tiene una composición química que los arqueólogos rastrean como huella dactilar. Herramientas hechas con ella se han encontrado en Veracruz, Guerrero y Chiapas. Los zapotecas controlaban uno de los materiales más preciados de Mesoamérica. La obsidiana era el acero de las civilizaciones antiguas, más filosa que cualquier metal. Cada fragmento en una ofrenda arqueológica en otro estado es un pedazo de la sierra oaxaqueña viajando a través del tiempo. A36. La zona arqueológica sumergida. En la presa de Benito Juárez hay sitios arqueológicos zapotecas bajo el agua. Cuando construyeron la presa en 1959, inundaron una zona habitada por más de 2000 años. En sequías severas aparecen ruinas, plataformas de piedra, cerámica, trazos de calles. Los buzos reportan estructuras completas en el fondo sin catalogar. Hay una ciudad zapoteca dormida bajo el agua del istmo, esperando a que alguien tenga el presupuesto y la voluntad de explorarla. Sigue ahí, en la oscuridad, intacta. 35. Mitla, la ciudad de los muertos que desafía la geometría. Mitla fue el principal centro funerario y religioso de los zapotecas tardíos. Sus palacios tienen mosaicos de piedra en patrones geométricos perfectamente entrelazados sin ningún tipo de argamasa.
Todo solo piedra encajada contra piedra con precisión milimétrica. Cada panel tiene entre 100.000 y 200.000 piezas individuales cortadas a mano, traídas desde canteras a kilómetros de distancia. Los zapotecas dominaban la geología aplicada y la logística de construcción a un nivel que dejaba sin palabras a los misioneros españoles que llegaron a destruirla. Si llevas este rato con nosotros y no te has suscrito, te estás perdiendo el estado más increíble de México. 34. La Sierra Juárez y el bosque que produce agua. La Sierra Juárez es conocida entre los hidrólogos como una fábrica de agua. Sus bosques de niebla capturan la humedad del Golfo incluso cuando no llueve. Un solo hectárea puede capturar entre 10 y 20 metros cúbicos adicionales al año solo por condensación. Los pueblos como Ixtlán y Capulalpan conservan sus bosques con manejo comunitario que los ecólogos estudian como modelo mundial. Lo hacen porque saben que sin bosque no hay agua y sin agua no hay pueblo. La sabiduría hidrológica zapoteca lleva siglos siendo más sofisticada que cualquier política ambiental gubernamental. 33. El mezcal y la geología del maguey. El mezcal oaxaqueño es la expresión líquida de la geología del estado. En suelo volcánico, el maguey tiene notas ahumadas naturales antes de cualquier cocción. En suelo calcáreo es dulce y floral. En suelo arcilloso tiene cuerpo denso. Los maestros mezcaleros distinguen estos matices con precisión que envidia cualquier sommelier. Hay más de 30 especies de agave para mezcal en Oaxaca, más que en cualquier otro estado. Algunas tardan 30 años en madurar. A una sola planta. 30 años. Una cosecha. Una botella. Eso contiene cada sorbo. 3 décadas de relación entre una planta y la tierra específica donde creció. 32. El pueblo que se hizo su propio internet. Talea de Castro fue el primer pueblo en México en crear su propia red de telefonía celular comunitaria. Las empresas privadas se negaban porque la Sierra Juárez es tan accidentada que la infraestructura cuesta más de lo que cualquiera quiere invertir. La comunidad lo hizo sola con financiamiento colectivo y tecnología de código abierto. Lo mismo pasó con el agua, los caminos y la energía solar. La geografía que aisló a estas comunidades las obligó a ser autosuficientes. Son el experimento más exitoso de autonomía comunitaria en México, forzado por la topografía. 31. La cascada de piedra petrificada. Las cascadas de hierve el agua parecen cataratas congeladas, pero son depósitos de calcita acumulados durante miles de años. El agua de los manantiales tiene tanta concentración de carbonato de calcio que al caer deja capas minerales que se endurecen. Con los siglos, esas capas crearon estructuras de hasta 30 metros de altura. Es el mismo proceso que forma estalactitas en cuevas, pero al aire libre y a escala monumental. El proceso sigue activo. Hierve el agua, crece milímetro a milímetro cada año. La cascada que ves hoy es más grande que la que vio tu abuelo. 30. El cocodrilo que mide la salud del río. El Crocodylus acutus es el cocodrilo más grande de México y vive en los ríos y lagunas costeras del estado. Los machos superan 5 metros. Su distribución sigue la red de ríos que bajan de la sierra al Pacífico. Los estudios muestran que donde hay cocodrilos, el río está sano. Son indicadores de calidad ambiental. El mismo animal que aterra a los turistas es el termómetro biológico que mide la salud de los ríos oaxaqueños. 29. La ruta de mariposas que nadie conoce. Oaxaca es paso obligado para la migración de la monarca entre agosto y noviembre. La mayoría cree que solo pasan por Michoacán, pero la ruta del oriente cruza la Sierra Juárez y los valles centrales. Millones de mariposas pasan cada año sin infraestructura para observarlas. La Sierra Juárez funciona como rampa que guía a las monarcas con corrientes de aire ascendente. En algunas comunidades hay palabras en zapoteco para describir específicamente el día que llegan. El turismo de Michoacán es famoso. El de Oaxaca espera que alguien lo descubra. 28. A la lengua que sobrevivió a todo. Oaxaca tiene el mayor número de lenguas indígenas de cualquier estado en México. Se hablan más de 16 lenguas pertenecientes a 8 familias lingüísticas distintas. No son dialectos, son lenguas tan diferentes como el español y el chino. El zapoteco del valle no entiende al zapoteco de la sierra. Esta diversidad es reflejo directo de la geografía. Las montañas aislaron comunidades durante milenios y cada una desarrolló su propio sistema de comunicación. La misma sierra que hizo imposible construir carreteras preservó lenguas que de otro modo habrían desaparecido. La geografía de Oaxaca no solo esculpió el paisaje, esculpió el pensamiento. 27. El río que inundó la memoria. El río Papaloapan forma la cuenca hidrográfica más grande del estado con más de 46.000 kilómetros cuadrados. Cuando construyeron la presa Miguel Alemán en 1955, inundaron 23.000 hectáreas y desplazaron a más de 22.000 mazatecos. Fue uno de los desplazamientos forzados más grandes en la historia moderna de México. Debajo del lago artificial hay aldeas, milpas, cementerios, templos.
El desarrollo hidráulico de México se construyó sobre la memoria de los pueblos originarios. 26. La zona donde la señal desaparece. En la Cañada hay una zona donde las comunicaciones de radio y señal satelital se interrumpen con frecuencia inusual. La explicación son grandes concentraciones de magnetita, mineral con propiedades magnéticas naturales que interfiere con señales electromagnéticas de la misma manera que el hierro interfiere con una brújula. La coincidencia de que esa zona sea también uno de los centros ceremoniales zapotecas más importantes del estado le da una capa de misterio que ninguna explicación científica ha quitado del todo. 25. El volcán dormido que nadie vigila. En los límites con Veracruz, el Cerro Negro es un estratovolcán sin actividad en siglos, pero clasificado como potencialmente activo. No tiene vigilancia permanente ni sensores sísmicos en su ladera. No hay plan de evacuación oficial para los pueblos de su zona de influencia. Si tuviese una erupción significativa, los habitantes de varios municipios estarían sin protocolo de respuesta. Oaxaca tiene volcanes olvidados, y el olvido geológico puede ser tan devastador como el político. 24. La migración que siguió el agotamiento del suelo. Más de 1 millón de oaxaqueños viven en Estados Unidos. Las regiones que más emigran son la Mixteca y los valles centrales, precisamente las de mayor erosión del suelo. La Mixteca tiene uno de los índices de desertificación más graves del país. El suelo se agotó por siglos de deforestación y sobrecultivo. Cuando el suelo se muere, la gente se va. La migración oaxaqueña no es una decisión económica abstracta. Los oaxaqueños no abandonaron su tierra. La tierra los abandonó a ellos primero. 23. El tapete que es un mapa del suelo. Los textiles de Teotitlán del Valle usan tintes naturales extraídos de la geología local. El rojo de la cochinilla, insecto que parasita nopales en suelo calcáreo. El índigo de la planta añil en valles cálidos. El amarillo de raíces en suelo volcánico. Cada color en un tapete es una muestra de suelo oaxaqueño convertida en pigmento y tejida en lana. Los tejedores llevan siglos siendo geólogos sin saberlo. Cada tapete es un mapa cromático del suelo de la región. 22. La cochinilla que pintó al mundo. Durante el periodo colonial, la cochinilla oaxaqueña fue el segundo producto de exportación más valioso de la Nueva España, solo detrás de la plata. Los españoles guardaban en secreto la identidad del insecto productor. Los europeos no sabían si era semilla, planta o mineral. La producción se concentraba en Oaxaca porque el nopal silvestre crece con mayor densidad en el clima semiárido de los valles centrales. El rojo de los uniformes ingleses, de las banderas europeas, de la ropa de la realeza mundial, venía de los nopales de Oaxaca. Un bicho de 2 milímetros cambió la paleta de colores del planeta. 21. El cañón que nadie promueve. La barranca de Tomellín, en la Cañada, cae más de 1000 metros desde el altiplano hasta el fondo del cañón en apenas 10 kilómetros. Se formó cuando la falla tectónica levantó un bloque y bajó el otro, y el agua comenzó a cortar la roca durante millones de años. No tiene nada que envidiarle al Gran Cañón de Arizona. La diferencia es que nadie lo promueve. No hay infraestructura turística y se tardan horas de terracería para llegar. Oaxaca guarda sus maravillas geológicas con orgullo de avaro. 20. La comunidad que monitorea sus propios sismos. Ixtlán de Juárez está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y es uno de los municipios mejor conservados del estado. Instalaron sus propios sensores sísmicos porque las instituciones gubernamentales no tienen cobertura suficiente en esa zona. Los datos los envían a universidades que los usan en investigaciones oficiales. Una comunidad serrana está aportando datos científicos al estudio de la sismología nacional. La sierra no es periferia, la sierra es laboratorio. 19. La punta más al sur de México. En Punta Cometa, cerca de Mazunte, está la punta continental más al sur del país. Ahí la plataforma continental se hace más estrecha y el fondo cae abruptamente, creando una zona de surgencia excepcional. Las ballenas jorobadas llegan entre noviembre y marzo porque el agua fría que sube trae krill y peces en cantidades enormes. Los delfines nariz de botella viven ahí permanentemente. Los atunes de aleta amarilla pasan en su migración transpacífica. Es uno de los puntos de mayor productividad biológica marina del Pacífico Oriental. 18. El chocolate más antiguo de América. En la Cañada se cultiva cacao desde hace más de 3000 años. Los estudios genéticos muestran que algunas variedades son parientes directas de los cacaoteros domesticados por los olmecas. El suelo arcilloso con buen drenaje y la sombra natural crean condiciones que hacen imposible replicar ese sabor en otro lugar. El chocolate de metate oaxaqueño es uno de los más auténticos genéticamente del hemisferio occidental. No es marketing, es arqueología botánica. 17. La cueva alineada con el solsticio. En la cueva pintada, cerca de Tehuacán, Cuicatlán, hay pinturas rupestres con más de 2000 años pintadas con minerales locales. Óxido de hierro para el rojo, manganeso para el negro, calcita para el blanco.
La cueva está orientada de tal manera que en el solsticio de verano los primeros rayos del sol iluminan exactamente el panel central durante 9 minutos. No es accidente. Es astronomía de gente que entendía la geografía de la luz en un lugar específico con una precisión que todavía asombra. 16. La mariposa que vive en una sola montaña. En la sierra de Huautla vive la Papilio esperanza, endémica de ese sistema montañoso y de ningún otro lugar del planeta. Descubierta en 1975, su rango es de apenas unos pocos kilómetros cuadrados. Si ese bosque desaparece, ella desaparece para siempre. No hay otra población. No hay reserva genética. Es el animal más geográficamente vulnerable de México. Un cambio de uso de suelo en una montaña que nadie conoce puede extinguir una especie que tardó millones de años en evolucionar. 15. El río que el pueblo detuvo. La empresa planeó construir la presa Paso de la Reina inundando más de 5.000 hectáreas de territorio chatino sin consentimiento de las comunidades. Las comunidades bloquearon el proyecto durante más de 10 años. Finalmente fue cancelado. El río Verde sigue fluyendo libremente hasta el mar. Es uno de los pocos casos donde la resistencia territorial indígena frenó un megaproyecto de infraestructura. La geografía fue el campo de batalla, y los geógrafos humanos ganaron. 14. El lago que vive sobre roca caliza. La laguna de Yosocuta, en la Mixteca, es uno de los pocos lagos naturales del estado. Su cuenca se formó por el colapso de una cavidad subterránea en roca caliza. Es un lago karst, formado por el hundimiento del suelo calcáreo bajo su propio peso. El agua viene completamente de manantiales subterráneos. Lo que ves es solo la punta visible de un acuífero que todavía no ha sido mapeado en su totalidad. 13. La mariposa de alas transparentes. En las selvas bajas de la costa vive la Citaeria spireta, mariposa de alas casi completamente transparentes que parece invisible en vuelo. La luz atraviesa el tejido alar y la hace indetectable para los depredadores. Evolucionó específicamente en el bosque húmedo y sombreado de la costa oaxaqueña. La combinación de temperatura, humedad y vegetación creó el nicho perfecto para esa estrategia única de supervivencia. La geografía no solo forma ríos y montañas, también forma alas. 12. El sismo que cambió el mapa. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 fue el más poderoso en México en más de un siglo. Los GPS detectaron que el istmo se desplazó horizontalmente más de 30 centímetros hacia el suroeste en segundos. Algunos puntos de la costa bajaron de altitud. Ríos empezaron a drenar diferente. Pozos cambiaron su nivel de agua. Suelos agrícolas en zonas de licuefacción quedaron inutilizables por años. Un sismo no solo destruye edificios, reescribe el mapa. 11. El arrecife que sobrevivió al Niño. Las bahías de Huatulco tienen uno de los sistemas de arrecife de coral más saludables del Pacífico mexicano. Los corales del Pacífico Oriental fueron casi exterminados por el Niño de 1982. En Huatulco el sistema se recuperó porque la surgencia fría frente a esa costa mantuvo el agua lo suficientemente fresca durante los peores momentos del calentamiento. Un detalle topográfico submarino fue la diferencia entre la extinción local y la supervivencia. La geografía del fondo del mar salvó los corales de la superficie. 10. La milpa que alimentó al continente. En los valles centrales se domesticó el maíz hace aproximadamente 6.500 años, según hallazgos en el sitio de Guilana-Kitz. Las condiciones del valle, clima templado, suelo lacustre fértil y protección montañosa, crearon el ambiente perfecto para experimentar con la agricultura. El maíz que salió de esos valles se expandió por todo el continente americano. Cada tortilla, cada taco, cada tamal tiene su origen genético en un grano plantado hace miles de años sobre el fondo del lago extinto de Oaxaca. Todo el continente come desde Oaxaca sin saberlo. 9. La sierra más biodiversa de México. La Sierra Sur de Oaxaca tiene el índice más alto de biodiversidad terrestre de cualquier sierra en el país, casi el 35% de la flora de México en apenas el 2% del territorio. Hay orquídeas que solo existen en una ladera específica, ranas de vidrio limitadas a un solo cañón, hongos asociados exclusivamente a un árbol de una sola altitud. La diversidad es hiperespecífica, es como si la sierra fuera un archipiélago de ecosistemas separados por montañas en lugar de por mar. 8. El santo patrón del terremoto. En Oaxaca existe la tradición de venerar a San Marcos, cuya fiesta cae el 25 de abril, como protector contra los terremotos. Abril es estadísticamente uno de los meses con mayor actividad sísmica en la región. Los zapotecas y mixtecos sincronizaron sus calendarios ceremoniales con los patrones sísmicos observados generación tras generación. San Marcos fue adoptado para cubrir la función que antes tenían deidades prehispánicas de los movimientos de la tierra. Los santos de Oaxaca no son solo fe, son también estadística sísmica. 7. El corredor de jaguares sin protección.
Entre la Sierra de Juárez y la Sierra de Oaxaca existe un corredor de bosque de niebla, que es el único paso viable para que jaguares y pumas se muevan entre las sierras del norte y el sur. Si se fragmenta, las poblaciones quedan aisladas genéticamente y el aislamiento genético lleva a la extinción. Los estudios han rastreado jaguares que recorren más de 200 kilómetros usando ese corredor. Está completamente sin estatus de protección oficial. Un camino mal planeado puede cortarlo para siempre. 6. El estado con más democracias distintas. Oaxaca tiene 418 de sus 570 municipios gobernados por usos y costumbres, reconocidos constitucionalmente desde 1995. No hay partidos políticos, las autoridades se eligen por consenso en asambleas comunitarias, donde todos los ciudadanos tienen voz y voto. La topografía aislante permitió que estas comunidades mantuvieran su autonomía durante siglos de colonia e intervenciones. Las mismas montañas que complicaban la comunicación protegían las instituciones propias. Oaxaca tiene más formas distintas de democracia que cualquier otro estado. Todas son hijas de la geografía. 5. El océano que llegó hasta la sierra. Hace 70 millones de años el mar de Tetis cubría el interior de Oaxaca. Por eso en la Mixteca y la Cañada se encuentran fósiles marinos a más de 2000 metros de altitud. Amonitas, belemnites, tiburones prehistóricos y restos de mosasaurios. Un campesino mixteco que ara su milpa puede sacar del suelo un fósil de una criatura que nadó ahí hace 70 millones de años. La sierra oaxaqueña fue fondo de mar. El mar se fue y dejó sus criaturas convertidas en piedra para que alguien las encontrara millones de años después. 4. La ciudad con más historia que Roma. La zona metropolitana del Valle de Oaxaca ha sido habitada continuamente por más de 3000 años. Antes de la capital colonial estaba la ciudad zapoteca de Huaxyacac. Antes, asentamientos preclásicos del 800 a.C. Antes, campamentos de cazadores-recolectores desde hace 8000 años. Cuando Roma era una aldea en el Lacio, en el Valle de Oaxaca, ya había ciudades con planeación urbana, escritura y observatorios astronómicos. Oaxaca no es una ciudad con historia, es historia que todavía vive en una ciudad. 3. El municipio más ecológico de México. Capulalpan de Méndez, de 1200 habitantes en la Sierra Juárez, es considerado el municipio más ecológicamente sostenible de México y uno de los más reconocidos en Latinoamérica. Maneja sus bosques con plan técnico desde hace 40 años. Tiene empresa comunitaria de turismo de naturaleza, planta embotelladora de agua de manantial y planta de tratamiento de aguas residuales. Todo gestionado por la comunidad, no por empresa privada ni gobierno. La sierra los aisló. Ese aislamiento los hizo inventar sus propias alahospias soluciones. Capulalpan se convirtió en su propio gobierno y en el modelo que debería seguir el resto del país. 2. El tsunami que la costa no espera. Los geólogos identifican la brecha de Guerrero, Oaxaca, como uno de los segmentos sísmicos más peligrosos de México. No ha tenido un sismo de gran magnitud en más de 100 años. La energía acumulada podría generar entre 8.5 y 9.0 grados, produciendo un tsunami que golpearía la costa oaxaqueña en menos de 20 minutos desde el temblor. Puerto Escondido, Huatulco, Pochutla y decenas de comunidades pequeñas tienen muy poco tiempo de reacción. Los sistemas de alerta temprana existen, pero la infraestructura de evacuación es limitada. La geografía tectónica de Oaxaca no es historia, es el futuro más cercano e inevitable que tiene la costa. 1. Oaxaca es el estado donde México recuerda quién es. La misma tectónica que sacude el suelo creó las montañas que aislaron a los pueblos y esos pueblos, aislados, se convirtieron en civilizaciones, cada uno en su idioma, con su maíz, su maguey, su jaguar, su obsidiana y su fósil marino enterrado bajo la milpa. Oaxaca no es un estado bonito con comida rica y artesanías de colores. Es el argumento más sólido de que la geografía forma a los pueblos y los pueblos forman a la geografía. Que la tierra y quienes la habitan no son cosas separadas, son la misma cosa. Y esa cosa se llama Oaxaca. Si llegaste hasta aquí, sabes más de Oaxaca que el 90% de los mexicanos. Deja en los comentarios cuál de estos 50 datos te voló la cabeza. Hay otro video esperándote en pantalla ahorita mismo para seguir explorando los estados más increíbles de México. Y si todavía no le has dado like ni te has suscrito, este es el momento. Hazlo ya. Nos vemos en el siguiente.